Después de la pausa por Navidad, la celebración de la Navidad, retomamos nuestro estudio del libro de Apocalipsis, para lo cual quiero pedirle que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Pero vamos a enfocarnos, a pesar de haber leído todo el capítulo 13, vamos a enfocarnos en los versículos 1 al 10. Una vez más, Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 hasta el versículo 10. Permítame recordarle que el libro de Apocalipsis nos proporciona por lo menos un par de regalos. El libro de Apocalipsis da a la iglesia dos preciosos regalos. Bueno, muchos más, pero quiero resaltar estos dos. Por un lado, el libro de Apocalipsis nos da el regalo de seguridad. Es decir, este libro fue escrito a iglesias, 7 para ser exacto, en la provincia romana de Asia Menor. Como hemos dicho y como sabemos ya, no eran las únicas iglesias, pero eran iglesias que representaban a todas las iglesias de ese entonces y por supuesto representan a toda la iglesia a lo largo de la historia. Y esto lo sabemos porque el número 7 es un número que significa algo que está completo, algo que está pleno. Y además, cada uno de los mensajes a esas iglesias terminan con un refrán que se repite en todos estos mensajes. Es decir, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el mensaje es para todas las iglesias. No solamente para todas las iglesias en ese entonces, sino para toda la iglesia a lo largo de la historia. El libro fue escrito para animar a los creyentes a perseverar en medio de gran dificultad, en medio de persecución, en medio de sufrimiento. Y este llamado a la perseverancia es hecho a partir de una palabra de seguridad. En otras palabras, perseveren, sean leales, sigan siendo leales a Cristo, sean leales a Cristo aún en presencia de sufrimiento y persecución. ¿Por qué? Porque tienen esta seguridad. ¿Cuál es la seguridad que tenemos los creyentes en Cristo? La seguridad de que detrás de las escenas de la historia y a pesar de todos los sufrimientos que podamos experimentar, nuestro Señor Jesucristo está en su trono y Él reina soberano sobre el universo. Él es Señor de la historia, Él es Señor de la iglesia y aún es Señor de Satanás. Nuestro Señor Jesucristo está en su trono ejecutando pacientemente su plan para la historia. Tenemos entonces esa palabra de seguridad. Pero también el libro de Apocalipsis, como ya hemos escuchado, pero permíteme recordarle, nos proporciona el precioso regalo de una cosmovisión. Una cosmovisión es la manera en que nosotros vemos al mundo y por supuesto la manera en que nosotros interpretamos la realidad, la manera en que interpretamos lo que sucede. Todos nosotros tenemos una cosmovisión, todos nosotros miramos lo que sucede y por supuesto tratamos de darle sentido a lo que sucede, interpretamos lo que sucede a través de una cosmovisión. El libro de Apocalipsis no nos da solamente una cosmovisión, nos da la cosmovisión correcta, la cual nos permite entender que la realidad no es nada más física, no es nada más material, sino que la realidad, por supuesto, incluye un mundo espiritual. El libro de Apocalipsis nos da el precioso regalo de acceso a ese mundo espiritual. Es decir, siendo revelación, nos permite ver, nos revela lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos. Nos da acceso al cielo, nos permite ver qué es lo que ocurre en el cielo y nos da un entendimiento más profundo de lo que sucede en la historia. ¿Cómo? Al mostrarnos que hay una relación entre ese mundo espiritual
y nuestro mundo físico, nuestro mundo material. Y nos muestra cómo lo que ocurre en el mundo espiritual directamente impacta en nuestro mundo. Y esto lo notamos sobre todo cuando llegamos al capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Y aquí es preciso notar y recordar que además de entender que el libro de Apocalipsis puede ser dividido o bosquejado de diferentes maneras, hay una especie de macroestructura propuesta por William Hendrickson en su muy buen libro llamado Más que Vencedores, donde él nos dice que el libro de Apocalipsis está dividido en dos grandes secciones. ¿Cuáles son estas secciones? Capítulo 1 al capítulo 11, capítulo 12 al capítulo 22. Permítame hacer una pausa. ¿Se le puede bajar un poquito ahí el feedback aquí? Bueno, capítulo 1 al capítulo 11, capítulo 12 al capítulo 22, es decir, el final del libro. Gracias, mucho mejor, al menos para mí. Bueno, en el capítulo 1, al capítulo 11, la primera parte del libro, ahí nosotros podemos ver el conflicto de la iglesia en el mundo, o cómo la iglesia sufre en el mundo. Usted recordará que hay dos realidades acerca de la iglesia que tenemos que tener en cuenta. La iglesia es, por supuesto, está sujeta, ¿sí?, a ser hollada. La iglesia está sujeta a sufrimiento, a persecución, etcétera, pero al mismo tiempo la iglesia es indestructible. Bueno, en los capítulos 1 al 11 podemos ver cómo la iglesia entra en varios conflictos, cómo la iglesia sufre. Pero después, cuando llegamos al capítulo 12, es decir, la segunda sección, ahí Juan nos proporciona entonces un entendimiento de que este conflicto que la iglesia experimenta en el mundo es mucho más profundo de lo que nosotros podemos entender o creer. Es decir, en la segunda sección tenemos el conflicto espiritual más profundo. ¿Por qué? Porque ahí Juan nos muestra qué es lo que yace debajo de, qué es lo que está detrás de, cuál es el origen de los sufrimientos de la iglesia. Y allá entonces somos introducidos en esta segunda sección a los enemigos de la iglesia. Comenzando en el capítulo 12 con el dragón, un símbolo, por supuesto, para Satanás mismo. Le recuerdo también que en el capítulo 12, ahí nosotros podemos ver el gran conflicto de las eras, es decir, el conflicto entre Cristo y Satanás, entre Satanás y Cristo y su iglesia. Cuando estudiamos el capítulo 12, aprendimos que nuestro Señor Jesucristo derrotó al diablo y a sus huestes en la cruz del Calvario, en su resurrección y también en su ascensión. Algo ocurrió en conexión con la ascensión de Cristo. ¿Se acuerda? Satanás fue expulsado del cielo y con él todas sus huestes. ¿Cuál fue el resultado? Que Satanás ya no más puede acusar a los santos delante de Dios. Sin embargo, esa victoria de Cristo, la cual fue, por supuesto, vamos a decirlo así, forzada sobre Satanás, para usar una palabra entre comillas, por Miguel y sus ángeles, esa victoria también trajo otra consecuencia. Bueno, hay una consecuencia muy buena para nosotros, muy hermosa para nosotros. ¿Cuál es? Que Satanás ya no más puede acusarnos delante de Dios. Pero por otro lado, hay otra consecuencia, y la consecuencia es que, viéndose derrotado, el diablo, lleno de ira, ahora persigue a la iglesia. Y aprendimos en el capítulo 12 que a pesar de esta fiera persecución por parte del diablo, Dios preserva, Dios cuida, Dios sustenta a su iglesia. Sin embargo, terminamos el capítulo 12 con una frase, la cual le recuerdo, el último versículo del capítulo 12, versículo 17, si usted tiene una Biblia con usted. El diablo entonces, viéndose derrotado, dice así: lleno de ira, se fue a hacer guerra
contra el resto de la descendencia de la mujer. Es decir, el diablo, lleno de ira, entonces hace guerra en contra, o fue a hacer guerra en contra de creyentes individuales, es decir, de todo creyente que es fiel, todo creyente que obedece los mandamientos y que guarda el testimonio de Cristo Jesús, es el objeto de la ira del diablo. Es decir, terminamos en aquella ocasión con esta aplicación: si usted es creyente en Cristo Jesús, sepa usted que usted es el blanco, es el objeto de la furia de Satanás. Y es ahí donde nosotros terminamos nuestra exposición del capítulo 12. Ahora vamos a entrar a la exposición del capítulo 13 y veremos la conexión que hay entre estos dos capítulos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y te rogamos en el nombre de Jesús por este predicador quebrantado, Señor, que le des la gracia de predicar con claridad, de manera que los niños, de manera que los jóvenes y todos nosotros aquí podamos entender lo que tu palabra dice. Y rogamos también que le des la gracia de predicar con fidelidad, de manera que lo que salga de su boca sea una exposición de tu palabra. Por otro lado, Señor, rogamos por la obra del Espíritu Santo sobre todos nosotros, para que podamos escuchar con atención y podamos comprender y podamos creer y obedecer tu santísima palabra. Pues te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, quiero pedirle que tenga su Biblia frente a usted, porque quiero que vea unos detalles muy importantes para este sermón. Fíjese que estaba pensando ayer y hoy en la mañana que probablemente este sea uno de los pocos sermones que todos van a querer escuchar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de estas bestias. Vaya, cuando la gente escucha acerca del libro de Apocalipsis, inmediatamente piensa en estos asuntos: la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra. Entonces, pues vamos a estudiar juntos la palabra de Dios esta mañana, y por supuesto oramos que el Espíritu Santo aplique la enseñanza de su palabra a nuestras vidas. Note por favor algo que es muy importante. ¿Cómo termina el capítulo 12 en el versículo 17? Termina diciendo que fue el diablo lleno de ira a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algunas versiones de la Biblia incluyen la primera línea del versículo 1 del capítulo 13 como parte del versículo 17, de manera que entonces el versículo 17 termina con: me paré sobre la arena del mar. Bueno, algunas versiones incluyen un versículo 18 que es precisamente: me paré sobre la arena del mar. Ahora, yo quiero que usted entienda que hay una conexión entre el final del capítulo 12 y por supuesto el comienzo del capítulo 13 y el resto del capítulo 13, por supuesto. De manera simple, esa frase, me paré sobre la arena del mar, va a hacer una conexión con lo que ha dicho con respecto a lo que el dragón hace como respuesta a que no puede derrotar a la mujer, y lo que va a decir después en el capítulo 13. Vaya, el capítulo 13 en realidad explica en mayor detalle la naturaleza de la persecución de Satanás en contra de la iglesia. Ciertamente el diablo ha sido derrotado, pero aunque el diablo ha sido derrotado, todavía es capaz de oprimir y todavía es capaz de infligir daño a los santos. Y esta sección que vamos a iniciar el día de hoy, esta sección revela, da a conocer los medios, es decir, los agentes a través de los cuales el diablo va a perseguir a la iglesia, o
a través de los cuales el diablo ha perseguido y persigue a la iglesia. Ahora, volvamos a esa frase. Me paré sobre la arena del mar. Algunos de ustedes quizá tienen la nueva versión internacional. Algunos por pura curiosidad. ¿Quiénes tienen la nueva versión internacional? Vamos a orar por ustedes. No, no es cierto. Vamos, si ven en su versión, encontrarán esta traducción. Se paró sobre la arena del mar. La Reina Valera traduce el griego como me paré sobre la arena del mar. Otras versiones como la NBI o Nueva Versión Internacional traducen se paró sobre la arena del mar. Una frase, una traducción se refiere a Juan parándose sobre la arena del mar. Otra traducción o otras traducciones se refieren a el dragón parándose sobre la arena del mar. Aquí debo decir, muy al pesar de aquellos que sostienen con tanto cariño su Biblia Reina Valera, que la traducción mejor es de la NBI. Vaya, en otras palabras, esto debe leerse así. Capítulo 12, versículo 17, fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y se paró sobre la arena del mar. ¿Quién se paró? El dragón. El dragón. Y fíjese usted que la diferencia realmente es una sola letra en el griego o en las versiones griegas. Estate, E-S-T-A-T-H-E, O-I-O, estaten. Una sola letra. Algunos piensan que este fue pues un pequeño error del escriba, del copista, que añadió una letra allí. Hay diferentes discusiones, las cuales no tenemos tiempo aquí de explicar, pero lo que sí le puedo decir es que los mejores manuscritos griegos siguen la lectura él se paró. El dragón se paró. Y esto tiene más sentido, tiene mucho más sentido. ¿Por qué? Porque precisamente es de donde él, o mejor dicho, él va a la orilla del mar, porque de allí vendrán sus agentes, por lo menos uno de ellos. Él va a llamar a uno de sus agentes a través de los cuales perseguirá a el resto de la simiente de la mujer. ¿Quién es el resto de la simiente de la mujer? Los creyentes. Pero ¿qué clase de creyentes? ¿Quiénes son los que van a sufrir persecución? ¿Cualquiera que se llama creyente? No, solamente aquellos que guardan los mandamientos y el testimonio del Señor Jesucristo. Ahora nos preguntamos, ¿por qué se paró sobre la arena del mar? Hay mucho que decir, realmente hay muchísimo que decir y no tenemos el tiempo para ello, pero solamente permítame decirle que el mar en las Escrituras, como lo fue en el antiguo cercano oriente, es un símbolo para aquello de donde proviene la amenaza o amenazas, de donde surge la rebelión. Es un cuadro del abismo, una representación del abismo. Es el hogar de todo lo inmundo, de todo lo hostil hacia Dios. Es la morada del mal. En el antiguo cercano oriente había la creencia de que el mar era la habitación de demonios y de monstruos malignos y demás. Entre ellos encontramos aún ciertas referencias en el Antiguo Testamento entre todos esos monstruos que habitan el abismo del mar. Pues ahí se encuentra, nos dicen algunos libros del Antiguo Testamento, Leviatán o Rahab, no la prostituta Rahab, sino es otro nombre para este monstruo. Que en el antiguo cercano oriente era una personificación de los reinos hostiles a Dios, de los reinos que se oponían a Dios. Particularmente a Faraón se le identifica con esa serpiente del mar. Bueno, para ponerlo de manera simple, el mar es un símbolo del mal, de donde provienen las cosas malas e inmundas. Pero también hay algo importante. El mar es símbolo de algo más. Vaya usted al capítulo 17, versículo 15.
en el capítulo 17, ahí leemos de otro de los agentes del diablo. ¿A quién me refiero? A la ramera, a la prostituta, Babilonia la Grande. Ya llegaremos a esta sección más o menos a finales de este año. No lo sé cuándo, pero bueno. Y ahí entonces se nos dice, en el capítulo 17, versículo 1, de una ramera que está sentada sobre muchas aguas, sobre los mares, sobre muchas aguas. ¿Sí? En el versículo 15, entonces, tenemos al ángel interpretando esa visión de la ramera para Juan. Y he aquí una pista, he aquí algo importante para su propio estudio del Apocalipsis. Cuando el libro de Apocalipsis nos provee la interpretación de los símbolos, no busque más, no busque más. Aquí el ángel interpreta el símbolo de las muchas aguas. Vea el versículo 15, dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, ¿son qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, por favor, no es que algún día del mar va a salir Godzilla y va a empezar a perseguir a la gente. Es un símbolo, por supuesto. ¿Qué significan las aguas entonces? ¿Qué significan los mares? Muchedumbres, ¿sí? Pueblos, naciones. De estas muchedumbres surgirá esta bestia. Por ahí también hay una interpretación con respecto a la arena del mar, una posible referencia, por supuesto, a que los ejércitos del diablo son innumerables, así como en el Antiguo Testamento se dice que la descendencia de Abraham sería innumerable como la arena del mar. En Apocalipsis 20 se habla también de que los ejércitos del dragón serían como la arena del mar. En fin, el punto es que esta bestia surge simbólicamente del mar. ¿Qué significa eso? Obviamente que surge de un lugar de maldad y que surge muy probablemente de la muchedumbre de gente que está en rebelión en contra de Dios. Ahora, al llegar al mar, ¿qué hace? ¿Qué hace el diablo? Llama a sus agentes, llama a sus minions, llama a sus ayudantes, aquellos a través de los cuales va a perseguir a la iglesia. Dos bestias. Vamos a ver la primera de ellas en cierto y, bueno, realmente muy someramente el día de hoy, y luego nos dirigiremos a la siguiente, a la segunda bestia. La primera bestia viene del mar, viene del mar. Y esta bestia es la que le ha de perseguir a usted, creyente. Es la bestia que ahora persigue a la iglesia, y es la bestia que siempre ha perseguido a la iglesia. Y vamos a tratar de responder a tres preguntas muy sencillas, pero a la vez quizá muy profundas. ¿Cuáles son estas preguntas? Número 1, ¿qué o quién es la bestia? Número 2, ¿cuál es la actividad de esta bestia? Y número 3, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a esta bestia? Comencemos brevemente hablando acerca de la identidad de la bestia. La identidad de la bestia. Primeros 4 versículos. Lea conmigo. O lea usted, siga con la vista, mejor dicho. Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar, o ya dijimos, se paró sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Bueno, muchas controversias han surgido a lo largo de la iglesia con respecto a la identidad de la bestia. Muchos candidatos se han ofrecido, desde Nerón, César, hasta el Papa de Roma, y muchos otros que usted no creerá. Bueno, le comento brevemente. Uno de los candidatos ha sido o fue en su momento Ronald Wilson Reagan, porque cada uno de los nombres de Ronald Wilson Reagan tiene 6 letras. Ahí está, 6, 6, 6, ¿no? Bueno,
ha habido toda clase de sugerencias y de explicaciones con respecto a la identidad de la bestia. Pero antes de poder ofrecer una respuesta, hay que tomar en consideración algunas cosas. En primer lugar, lo primero que quiero que usted note, y usted puede darse cuenta de esto por simple observación del texto, que la bestia es la imagen de Satanás, ¿no es cierto? La bestia es la imagen de Satanás. Compare la descripción del dragón, la cual se nos ofrece en el capítulo 12, con la descripción de la bestia. Y salvo algunas diferencias, la bestia y el dragón son semejantes, ¿no es cierto? Usted puede ver que ambos tienen 7 cabezas y ambos tienen cuernos y ambos tienen coronas. La diferencia es que las cabezas del dragón están coronadas y los cuernos de la bestia están coronadas. Hablaremos más de esto más adelante, sobre todo cuando lleguemos al capítulo 17, pero no en este momento. Ahora, note por favor que hay esta semejanza. Prácticamente la bestia es la imagen de Satanás. Y esto obedece a otra dinámica en el libro de Apocalipsis que es clave para poder interpretar responsablemente este libro. Una dinámica, le decía, es que el libro es simbólico. Acuérdese usted, el libro es altamente simbólico. Y la mayoría de los símbolos provienen ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. ¿Cuál es entonces el principio interpretativo? Conozca su Antiguo Testamento. Conozca su Antiguo Testamento para poder entender el libro de Apocalipsis. Número 2, la dinámica de la recapitulación. ¿Se acuerda? Apocalipsis no está escrito en una forma lineal, secuencial, cronológica. El libro está escrito en forma recapitulatoria, es decir, no sé si existe la palabra, pero la acabo de acuñar, en forma de diferentes recapitulaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que el libro nos ofrece diferentes perspectivas de la misma realidad. Que cuando termina de ofrecernos esta perspectiva, regresa al principio y vuelve entonces a contar la historia desde diferente ángulo. Esa es una dinámica muy importante para no caer en malas interpretaciones. Pero aquí hay otra dinámica, y es la dinámica que podemos llamarle la dinámica de la falsificación. De la falsificación. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, note lo siguiente. Satanás siempre trata de imitar a Dios. Todo lo que quiere es ser como Dios. Quiere tomar el lugar de Dios y quiere recibir la adoración que solamente a Dios le pertenece. Note por favor, como ya he dicho, que la bestia es la imagen y semejanza del dragón. Es sorprendentemente similar al dragón. Es la misma imagen del dragón. Bueno, el dragón se pone sobre la arena del mar, en la orilla del mar. Y esto nos recuerda algo. ¿Qué nos recuerda? Remóntese a Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando el Espíritu de Dios se posa sobre la faz de las aguas y entonces emerge la creación. Aquí Satanás está tratando de imitar a Dios en su obra creadora. Él se para entonces sobre la orilla del mar y entonces llama a su creación. Y esta creación es una bestia hecha en la imagen misma del dragón. ¿Qué le recuerda esto? Que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero también nos recuerda algo, que Cristo Jesús es la imagen misma de la sustancia de nuestro Dios. Y Cristo no es creado, por supuesto. Estoy hablando aquí de que Cristo es la imagen de nuestro Dios. Ahora, Satanás está imitando a Dios en esta obra creacional, pero su creación, pues es una creación que, para decirlo de la manera más, diría, generosa, es una creación no genuina. Alguien pudiera decir que Satanás es el doctor Simi, lo mismo pero más barato, ¿no? O alguien pudiera decir que pues Satanás es como todos esos negocios donde se venden falsificaciones de productos, ¿sí? Usted compra
unos tenis o una bolsa o compra una cartera, un pantalón que tiene cierta marca, se parece mucho, pero no es lo genuino, no es lo genuino. Y eso es lo que ocurre aquí. Lo que Satanás produce es una falsificación. ¿Por qué? Porque como dice un comentarista, Satanás es un falsificador. Él falsifica, ¿sí? Y toma el lugar falsamente, por cierto, de Dios el Padre, produciendo un hijo falsificado, la bestia. Más adelante vamos a aprender, no hoy, la semana que viene, venga la semana que viene, vamos a aprender que la segunda bestia, que se conoce como el falso profeta, es la versión falsa del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tiene usted aquí? La Trinidad falsificada, la Trinidad falsa, el dragón tomando el lugar del Padre, la bestia, el Hijo, y el falso profeta, el Espíritu Santo. ¿Sí? Satanás entonces está aquí en esta obra de piratería, si usted quiere, produciendo una Trinidad falsa, no genuina. Así entonces, la bestia, primero que nada, es la imagen de Satanás. Pero no solamente es la imagen de Satanás, también es una imitación de Cristo. Note, hay muchas similitudes. Me encantaría tener el tiempo para ver esto en mucho detalle, pero no lo tenemos. Pero note, por favor, que la bestia tiene diademas en sus cuernos. Y en el capítulo 19, versículo 12, Cristo tiene muchas coronas sobre su cabeza. La bestia tiene nombres blasfemos. Capítulo 13, versículo 1, en Apocalipsis leemos que Cristo tiene nombres dignos. En capítulo 19, versículo 11 al 13 y versículo 16, la bestia tiene gran poder. Cristo tiene poder y autoridad divinos. Capítulo 12, versículo 5 y versículo 10. La bestia experimenta una resurrección falsa, una parodia de la resurrección. Versículo 3, note usted, capítulo 13, versículo 3, que dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Más adelante, nosotros también vemos en el versículo 12 que se dice que la herida mortal de la bestia fue sanada. Y se nos dice también en el versículo 14 que la bestia fue herida de espada y vivió. O sea, una parodia de la resurrección de Cristo. Y como resultado de su resurrección, la bestia atrae muchos seguidores, de la misma manera que Jesús dice en Juan 12, versículo 32, que después de su resurrección, Él atraería a muchos hacia Él. La bestia también recibe ¿qué? Adoración. Versículo 4 del capítulo 13. Como Cristo Jesús es adorado en el capítulo 5, versículos 8 al 10. Y la bestia recibe autoridad sobre ¿qué? Sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Dónde hemos oído esta frase? La hemos oído en referencia al dominio y a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 5, versículo 9. O sea, en pocas palabras, la bestia es una parodia, es una imitación de Cristo Jesús. No es Nike, es Mikey. ¿Sí? Es una parodia, es una imitación de Cristo Jesús. Bueno, volvamos entonces a la descripción de la bestia. ¿Quién es esta bestia? Tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos. Le dije, y así será, volveremos a este asunto en el capítulo 17. Ahí vamos a hablar en más detalle. Por ahora, lo que le puedo decir es que estas cabezas y estos cuernos, entre otras cosas, representan poder y autoridad. Y los números 7 y 10 nos hablan de que este poder y esta autoridad son completos, son totales, ¿sí? Habla de gran poder y de gran autoridad. Ahora, se nos dice que tienen nombres blasfemos en sus cabezas, ¿no es cierto? ¿Qué son estos nombres blasfemos? Bueno, slogans, credos, adoptados por gobiernos totalitarios, gobiernos hostiles a Dios y a su pueblo. Por ejemplo, en el día de Juan, el César, y en particular el César de nombre Domiciano, aquel que reinaba cuando se escribió Apocalipsis, reclamó para él un título y exigió que la gente se dirigiera a él como Dominus et
Deus. ¿Qué quiere decir esto? Esto es latín para Señor y Dios. Como veremos, los cristianos rehusaban llamarle Señor, porque los cristianos confesaban, no César es Señor y Dios, Cristo es Kyrios o Curios, Cristo es Señor. Bueno, en la Revolución Francesa, yo no sé francés, el único francés que sé es oui y hasta ahí, pero había un eslogan, ni Dieu, ¿cómo se pronuncia maitre? ¿Alguien sabe francés aquí? ¿Parlez-vous francés? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Ni Dios, ni amo. La Revolución Francesa tenía este eslogan, este lema, otro nombre blasfemo, ¿sí? A lo largo de la historia, gobiernos han tomado esta clase de slogans, de lemas, de credos que por supuesto son blasfemos. Bueno, ahora, ¿quién es esta bestia? ¿O qué es esta bestia? Ya dijimos, es un símbolo. Sí, pero ¿un símbolo de qué? ¿Es un símbolo de un reino? ¿Es un símbolo de un imperio? ¿De un gobierno? ¿De una institución? ¿De una idea? ¿De un principio? ¿De una filosofía? ¿Es el símbolo de una persona? ¿O es el símbolo de ambos, gobiernos y de una persona? Bueno, note por favor que las imágenes vienen principalmente del libro de Daniel. Por eso leímos Daniel 7, donde Daniel tiene una visión de 4 bestias. Ahora, me encantaría hablar de eso en detalle porque lo que Daniel describe ahí tiene un simbolismo muy, muy interesante. Pero bueno, no tenemos el tiempo. En Daniel 7, ahí él entonces recibe esta visión de 4 bestias que son el símbolo para 4 imperios mundiales sucesivos. Babilonia, o más estrictamente hablando, Neo-Babilonia, no la Babilonia antigua, no la de Nimrod, sino la Babilonia de Nabucodonosor, ¿sí? Neo-Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Nada más para darle aquí un pequeño atisbo del simbolismo. Se dice que Grecia es como un leopardo y tiene 4 alas en su lomo. Esas 4 alas representan las 4 partes en las que su imperio se dividió después de su muerte. Hay muchos detalles ahí de los cuales no podemos hablar en este momento, pero el punto es que Juan toma esas imágenes, pero note algo aquí, note por favor, combina las 4 bestias en una sola. Combina las 4 bestias en una sola. ¿Por qué? Porque por un lado, esta bestia es transcultural y es transtemporal. ¿Qué quiere decir esto? Esta bestia se manifiesta en diferentes lugares y se manifiesta en diferentes tiempos. Se ha manifestado, por ejemplo, cuando Antíoco Epífanes persiguió a los judíos. Se ha manifestado en tiempos del Imperio Romano. Se ha manifestado también en la Alemania nazi. Se ha manifestado en Corea del Norte, en China, etc. Esta bestia es transcultural y transtemporal. Y en este sentido, la bestia, si bien representa en primer lugar el poder anticristiano perseguidor, el poder de gobiernos hostiles hacia Dios y hacia su pueblo, esta bestia también puede encarnarse y manifestarse en ideas, en principios. Por ejemplo, el día de hoy podemos ver toda clase de ideas que están dominando en la cultura, que también son ideas anticristianas y por las cuales también el pueblo de Dios puede sufrir al no sujetarse a ellas. Entonces, cualquier principio, filosofía, enseñanza, gobierno, etcétera, que se opone a Dios, que es hostil a Dios y que persigue al pueblo de Dios, es una manifestación de esta bestia. Ahora bien, la combinación de estas 4 bestias, contiendo, y eso es debatible, también puede referirse al hecho
de que esta bestia, si bien se ha manifestado a lo largo de la historia y del tiempo, en diferentes lugares, en diferentes formas y con diferente intensidad, esta bestia está representando, y creo esto firmemente, a un gobierno mundial, a un imperio mundial, el cual ha de surgir justo antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo, a través del cual el diablo, el dragón, ha de perseguir a la iglesia como nunca antes lo ha hecho. Ahora, ¿puede también referirse este símbolo a un individuo? Mucha gente identifica a la bestia con el anticristo, ¿no es cierto? Y quizá ustedes han visto alguna de esas películas sobre el anticristo o han visto videos en YouTube que nos dicen que el anticristo está vivo ahora y que vive en cierto lugar y que se está preparando para tomar el poder. Y algunos en los 70s recibieron sustos escalofriantes con Damián, ¿no? En la profecía y esa trilogía de películas que hablaban acerca del anticristo. Pero no sé si usted se ha dado cuenta de que el título anticristo no aparece en el libro de Apocalipsis. No está en ninguna parte en el libro de Apocalipsis. Ahora bien, ¿dónde aparece este título en la Biblia? En otros escritos juaninos, en otros escritos de Juan, su primera y su segunda epístola por lo menos. Ahí hay mención del anticristo. Y usted puede leer con calma Primera de Juan 2, 18 y siguientes, Primera de Juan 4, del 1 al 6. Y allá podrá usted ver que habla Juan de que hay muchos anticristos y por eso sabemos que estamos en el último tiempo. Y luego él dice, ¿quién es el anticristo? Y para Juan el anticristo es cualquier persona que niega que Jesús es el Cristo, que niega que Jesús vino en la carne, cualquier persona, cualquier enseñanza que se opone o contradice o pervierte la enseñanza de la palabra de Dios. Juan habla del espíritu del anticristo que ya está en operación y por eso hay muchos anticristos, dice. Pero también Juan hace una distinción entre muchos anticristos, el espíritu del anticristo y el anticristo. Lo que es similar a lo que Pablo afirma en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cuando enseña a los cristianos en Tesalónica acerca de la segunda venida de Cristo. A sus destinatarios Juan les dice, sabemos que estamos en el último tiempo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay muchos anticristos. El espíritu del anticristo ya está en operación, dice Juan. Pero a los tesalonicenses Pablo les dice, a ver, bájenle 3 rayitas a su escatología, que está muy sobrecalentada, tiene una hiperescatología aquí, ¿no? El fin no vendrá sino hasta que sucedan 2 cosas. ¿Qué cosas tienen que suceder? La gran apostasía, y dice, la manifestación de ¿qué? Del hombre de pecado. Del hombre de pecado. Y luego Pablo dice que el misterio de iniquidad ya está en operación, pero al presente hay quien lo detiene. Pero viene el día cuando aquello que lo detiene o quien lo detiene será quitado y entonces se manifestará este inicuo, dice, este hijo de perdición, este hombre de pecado, el cual se llamará a sí mismo Dios y exigirá ser adorado como Dios y entonces él precisamente va a sentarse como si fuera Dios en el templo de Dios, etc. Note usted la similitud entre Pablo y Juan. Juan habla de el espíritu del anticristo y el anticristo. Pablo habla del misterio de la iniquidad y del hombre de pecado. Entonces, ¿es posible que esta bestia también sea un hombre? Creo que es posible. ¿Por qué? Vaya usted al capítulo 19. Capítulo 19. Y en el capítulo 19 se habla del retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa cuando Cristo retorna? Vea usted el versículo 20. Se nos dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta y los 2 fueron lanzados vivos entre un lago de fuego que arde con azufre. Entonces es muy, muy probable que esta bestia, además de ser un símbolo para todo poder perseguidor a lo largo de la historia, es un símbolo de ese gobierno mundial que ha de surgir encabezado por un hombre
conocido en la Biblia como anticristo o como el hombre de pecado, quien va a desatar la más fiera persecución que la iglesia ha visto jamás en contra de la iglesia. ¿Por qué? Como veremos en el capítulo 20, ese será el último ataque de Satanás en contra de la iglesia. Bueno, entonces, ¿es esta bestia un gobierno? Sí. ¿Un hombre? También. Ahora, ¿quién está detrás de la bestia? El dragón. ¿Qué se nos dice? Que el dragón le dio ¿qué? Le dio su poder, le dio su trono y autoridad sobre todos los reinos. ¿Cómo puede hacer esto el diablo? ¿Se acuerda cuando tentó a Jesús que dijo Satanás? ¿Todo esto te daré? Si postrado te adoraré. ¿Cómo llama Jesús a Satanás? El príncipe de este mundo. Pablo le llama el Dios de este siglo. Vaya, Satanás es un usurpador. Él ha usurpado un trono que no le corresponde, y reclama un dominio y autoridad que no le corresponde. Pero él, el dragón, es el que está detrás. Es quien está detrás de esos gobiernos totalitarios, de esos gobiernos perseguidores. Es el que está detrás de estas filosofías, de estas enseñanzas y de estos valores culturales que se oponen a Dios. Y es, por supuesto, quien estará detrás de ese hombre de pecado. Así lo dice Pablo, cuyo advenimiento es por medio del poder de Satanás. Vaya, en un sentido, vamos a decirlo así, en un sentido será la encarnación de Satanás, en un sentido. Bueno, ahora, ¿qué de la herida? ¿Qué de la herida que sufre? ¿Todavía están conmigo? ¿Sí? ¿Qué de la herida que sufre? Esa herida mortal, una de sus cabezas fue herida de muerte. Algunos dicen que esta es una referencia a una leyenda, a un mito, el mito conocido como Nero Redivivus. A ver si lo dije bien, no sé latín tampoco, ¿verdad? Nero Redivivus, sí. Es decir, había la creencia en los 60s y 70s, no 1960 y 70, sino 60, 70 del primer siglo, que si bien Nerón había cometido suicidio, Nerón resucitaría y volvería de nuevo para tomar el imperio otra vez. Algunos dicen que Nerón había simplemente falseado su muerte, que realmente no se suicidó y que fue al territorio de los partos, ahí esperando para regresar con el ejército de los partos para atacar el imperio. En fin, había este mito de que Nerón regresaría a la vida. Dudo que Juan se refiera a esto. Más bien yo creo que es más consistente con la enseñanza de la Biblia ver esta herida mortal con referencia a Génesis 3:15. Es decir, ¿se acuerda? Él te herirá en el calcañar, ¿y qué? Tú le herirás en la cabeza. Es decir, esta herida mortal, fatal, se refiere precisamente a la derrota de Satanás en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ahí Cristo le aplastó la cabeza y recibe una herida fatal, una herida mortal. El diablo está agonizando, pero aún tiene poder. Y Dios le ha permitido entonces resurgir, ¿no? Y aparentemente resurge con más fuerza. Sin embargo, como nosotros veremos en el capítulo 17, en enero del 2024, veremos que él solamente viene de la muerte para ir de nuevo al abismo, para ir de nuevo a la perdición. En contraste a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, la bestia es una falsificación, es una versión pirata. Sí tiene su resurrección, pero solamente va a la muerte. En cambio, nuestro Señor Jesucristo resucitó y vive para siempre y siempre. Amén, ¿verdad? Bueno, entonces la bestia recibe sanidad y la gente se maravilla. ¿Y qué hace la gente del mundo? Le adora, ¿no es cierto? Le adora. Bueno, primera pregunta, ¿quién es la bestia? ¿Cuál es la identidad de la bestia? Aquí tiene una respuesta. Segunda pregunta, de manera más breve, ¿cuál es la actividad de esta bestia? Capítulo 13, versículos 5 al 8. ¿Qué dice ahí? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora,
Hemos visto que la bestia recibe autoridad. ¿Quién le da autoridad? El diablo. ¿Quién le da poder? El diablo. ¿Quién le da dominio? El diablo. Sin embargo, eso es lo que parece ser. Ciertamente la bestia recibe autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Número simbólico que se refiere ¿a qué? A la era de la iglesia. Al tiempo que comenzó, más precisamente después de la venida del Espíritu Santo, y tiempo que se extiende hasta la segunda venida de Cristo Jesús. A este periodo también se le conoce simbólicamente como 1260 días. ¿Cómo? 3 años y medio. Como tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y veremos en el capítulo 20, en el 2025, que se refiere, o también se conoce como 1000 años. ¿Cómo? 1000 años. Un número simbólico para la era de la iglesia. ¿Qué pasa en este tiempo? La iglesia es hollada, pero también es protegida. La iglesia sufre debido a las diferentes manifestaciones de la bestia a lo largo de toda esta era. ¿Qué hace la bestia? Blasfema, ¿no es cierto? Produce toda clase de blasfemias, pero sobre todo la bestia hará guerra en contra de los santos. Guerra en contra de los santos. Y se le permitirá también vencerlos. ¿Qué significa vencerlos? Matarlos. ¿Sí? Matarlos. Porque esta bestia tendrá autoridad sobre todas las naciones. Ahora, en tiempos de Juan, la manifestación de la bestia era ¿qué? ¿O era quién? Roma. Roma. El emperador y Roma. Pero la bestia se irá manifestando transculturalmente y transtemporalmente durante toda esta era. Ahora, esta bestia reclamará adoración y tendrá la lealtad de ¿quiénes? De los moradores de la tierra. Recuerde usted esta frase, moradores de la tierra. Es un nombre técnico en Apocalipsis. ¿A qué se refiere? A los que no son creyentes. En oposición a aquellos que moran en el cielo. ¿Sí? Los moradores de la tierra son los no creyentes. ¿Quiénes van a darle su lealtad a la bestia? ¿Quiénes van a adorar a la bestia? Escuche usted, versículo 8. ¿Le adoraron quiénes? Todos los moradores de la tierra. Y explica quiénes son estos, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. De nueva cuenta, dos cosas. Me encantaría, aquí hay un sermón entero, ¿verdad? O una serie de sermones, realmente. Pero bueno, quiero hacer notar lo siguiente. Otra variante de lectura aquí. Y de hecho, algunas Biblias tienen ahí una nota. Este texto puede leerse de esta manera, como lo traduce la Reina Valera. Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Otra traducción, y la cual yo creo que es la más correcta, es aquellos cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? O sea, el debate es en antes de la fundación del mundo. ¿A quién se refiere? ¿A que Cristo fue sacrificado antes de la fundación del mundo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que desde antes de la fundación del mundo Cristo ya fue destinado para ser sacrificado? ¿O se refiere a que esos nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo? Yo creo que esa es la mejor traducción. ¿Quiénes van a adorar a la bestia? Aquellos que no son verdaderos creyentes. Aquellos cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida. Le voy a decir una cosa, una pausa muy breve. Mire, lo único que interesa, ¿sí? Lo que realmente interesa, y escúchelo muy bien, no importa dónde aparezca tu nombre, y aparece en una American Express Platino, qué lindo, ¿no? Qué bueno, ¿sí? Si aparece tu nombre en una membresía exclusiva, qué bien, qué gusto, ¿no? Si tu nombre aparece en un título de propiedad o en un título profesional, maravilloso. Si tu nombre, es más, está en el cuadro de honor cada mes, qué bueno, fantástico, ¿sí? O mejor aún, si has recibido el honor de ser contado con gente ilustre y tu nombre está ahí, fantástico. Pero lo único que realmente importa es que tu nombre aparezca en el libro de la vida. Eso es lo único que realmente importa. Recuerde, aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, ¿qué? Será lanzado al lago de fuego. Cuando
venga esta bestia, cualquiera de sus manifestaciones, llámese una manifestación previa o la manifestación final, aquellos que no son verdaderos creyentes le darán su lealtad a la bestia. Le voy a poner un breve y sencillo ejemplo. Cuando el gobierno se vuelva totalitario más de lo que es ahora y reclame más autoridad más de la que tiene ahora. Cuando el gobierno le diga a usted, a menos que tú firmes de que estás de acuerdo con toda esta ideología LGBTQ, con el aborto, con esto, con aquello y lo otro, no vas a poder abrir tu negocio. ¿Quiénes son los que van a capitular? Los que no son verdaderos creyentes. Los que no son verdaderos creyentes. Bueno, muy bien, más que decir, pero se nos acaba el tiempo aquí. Ahora, debemos tener gran consuelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar que esta bestia recibe su autoridad y poder del dragón. En cierto sentido, sí. Pero últimamente lo que nosotros vemos aquí, quien realmente tiene el poder, quien realmente tiene la autoridad, quien realmente tiene el control, es nuestro Señor, el único y soberano Dios. Y hay varios ejemplos en este texto. Por ejemplo, en el versículo 5 se nos dice que le fue dada a quien, a la bestia, ¿qué le fue dada? Una boca. O sea, si es capaz de proferir toda clase de blasfemias es porque le fue dada una boca para hacer. ¿Sí? Se le permitió hacer. Versículo 5, se le permitió ¿qué? Ejercer autoridad por un tiempo limitado, 42 meses. Versículo 7, se le permitió hacer guerra en contra de los santos y vencerlo. Versículo 7, se le dio autoridad sobre todas las naciones. ¿Quién ultimadamente permitió o dio autoridad a la bestia? Fíjese usted que la frase le fue dado o le fue dada se repite por lo menos 24 veces en Apocalipsis y cada vez se refiere a lo que es dado por Dios. Entonces, ¿quién le dio autoridad? Dios. Hay una cita muy interesante ahí en su boletín que dice, Dios está en control, aun cuando ¿qué? Cuando el diablo esté haciendo lo peor, ¿no? Dios está en control, aun cuando el diablo esté en lo peor de su actividad. Dios sigue estando en control. Y no lo olvidemos, hermanos. Y tercero, antes de un par de aplicaciones e implicaciones, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Dios? ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo hemos de responder? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo debemos responder? Versículos 9 y 10 para concluir. Se nos dice lo siguiente: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Si alguno tiene oído, oiga. Esto nos recuerda que los mensajes a las iglesias, ¿no es cierto? Este es un mensaje a las iglesias. Este es un mensaje del Espíritu a la iglesia. Si alguno tiene oído, oiga ¿qué? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nos encantaría que el Espíritu solamente nos dijera cosas agradables y bonitas. Pero este es un mensaje a todo creyente verdadero. Es un mensaje a aquel que clama ser un seguidor de Cristo, que profesa ser creyente. El mensaje es dirigido al creyente individual, el cual debe estar firme por Cristo Jesús, aún en medio de engaño, aún en medio de presión, aún en medio de herejías, de falsas enseñanzas y aún en medio de persecución y muerte. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué dice el Espíritu a la iglesia? Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y uno dice, bueno, hay también aquí dos posibles traducciones. Y una de estas es una traducción que más o menos da la idea de que más o menos lo que tenemos en la Reina Valera. Ok, si tú entonces capturas a alguien y lo llevas a cautividad, así vas a terminar tú. Si matas a espada serás muerto. O sea, el principio de retribución. Y si esta traducción es
la que debemos seguir, la idea sería entonces, cristianos, vamos a ser apresados y vamos a ser matados, pero Dios dará justo pago a aquellos que hagan estas cosas en contra nuestra. Pero me parece que hay otra lectura, la cual yo creo que es la mejor. Y en otras palabras, esta es. ¿A qué se refiere? El versículo 10 se refiere a lo que ha sido ordenado por Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Algunos dicen que Jesús, a través del Espíritu, va a ser cautivo, va a ir a la prisión. Alguno va a ir a cautividad y alguno va a ser muerto a espada. Esto es lo que ha sido ordenado por Dios. Que la cautividad, la prisión y la muerte son inevitables, es también el mensaje del Espíritu a la iglesia. La bestia hará guerra en contra de los santos y los va a vencer. O sea, lo que se describe en los versículos 1 al 8 es algo que ha ocurrido en la historia, es algo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Más de 300 millones de cristianos van a la cautividad o son matados, o son perseguidos, o son despojados, o son violados, o reciben abusos y golpes y vejaciones, por decir lo menos. Y es algo que va a ocurrir en el futuro cuando el diablo desate su ataque y más vicioso, cruel, feroz y mortal ataque en contra de la iglesia. Y como Jesús dice, habrá tribulación cual nunca ha habido antes en el mundo. ¿Para todos? No, para la iglesia. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué respuesta debemos tener? Bueno, por supuesto, nosotros todos los días enfrentamos el espíritu del anticristo, ¿no es cierto? Valores culturales que son contrarios a la palabra de Dios. Ahí estás tú, estudiante en la escuela, y entonces los nuevos planes educativos requieren que tú aceptes que hay diferentes masculinidades y diferentes feminidades, y las familias son de diferentes formas, y que el género es un constructo social, y que la mujer es dueña de su cuerpo, y está bien que aborte, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa presión que vas a sentir a capitular, a ceder, a moldarte, la presión de los amigos, de los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Pero también, como le dije, más adelante a lo mejor habrá más presión gubernamental sobre las iglesias, para que la iglesia se amolde. De hecho, nuestro gobierno de la República, a través del poder legislativo, está trabajando en modificar la Constitución para exigir a la iglesia aceptar lo que no podemos aceptar. No le extrañe que muy pronto podamos tener noticias al respecto. Y por supuesto, si nos toca, no lo sé, tal vez a algunos aquí les toque ver a la bestia final, no lo sé, tal vez a todos, tal vez a algunos, tal vez a nuestros hijos, tal vez a nuestros nietos, bisnietos, no lo sé. Pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Cualquiera que sea el caso. Final del versículo 10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bueno, ustedes saben que favorezco la Reina Valera, pero aquí me encanta la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Así traduce la Nueva Traducción Viviente. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. O sea, esto significa, ¿qué quiere decir? Delo por hecho. Va a suceder, en algún momento va a suceder. Y usted entonces es llamado a esta respuesta. ¿Qué respuesta? A soportar con paciencia la persecución. ¿Y qué? Permanecer fiel. Y la Reina Valera contemporánea dice así: aquí se verá la paciencia y la fe de los santos. Ahí se va a demostrar entonces la fe, la fidelidad de los santos. Tarde o temprano. Bueno, de manera muy somera, aunque no lo crea. Yo sé que usted dice, la aplicación que hace de este versículo, va a predicar el pastor, aquí está la paciencia de los santos, ¿no? Pero bueno, de manera muy somera, aunque no lo crea, esta es una pequeña respuesta a estas tres preguntas. ¿Quién es la bestia? ¿Qué hará la bestia? ¿O qué hace y qué hará la bestia? ¿Y cómo debemos responder? Ahora, el llamado es para usted y para mí, para aquellos que nos llamamos cristianos.
lleve esto a casa. Usted tiene que esperar esta guerra de Satanás en contra de usted si usted quiere ser fiel. Esta guerra será hecha a través de estos agentes. En primer lugar, de esta bestia, la cual puede ser ideas, principios, filosofías, gobiernos, imperios y, por supuesto, un gobierno en el futuro y un hombre que liderará ese gobierno en el futuro. Y usted entonces sepa que la actividad de la bestia será hacer guerra contra usted y si aún puede, matarle. Pero la respuesta a la que nos llama el Señor es paciencia, soportar con paciencia la persecución y ser fieles. Conviene, hermanos, que ahora nos examinemos. Conviene que ahora nos preguntemos sobre nuestra lealtad a Cristo. ¿Soy un verdadero cristiano? ¿Estoy dispuesto a perderlo todo por Cristo? ¿Estoy dispuesto a sufrir por mi Señor? ¿Estoy dispuesto a perder mi trabajo? ¿Estoy dispuesto a perder mi escuela? ¿Estoy dispuesto a perder mi vida, mi familia por causa de Cristo Jesús? Son preguntas que tenemos que hacernos. Por supuesto, usted y yo que profesamos ser cristianos. Dios bendiga su palabra y a cada uno de nosotros.